Esa, oh mi Dios, es nuestra oración. Padre mío, hemos probado, Señor, lo bueno que tú eres, mi Dios, y no nos queremos conformar con el hecho de saber que eres bueno. Queremos, Padre mío, diariamente vivirlo, experimentarlo, Padre Celestial, y diariamente, mi Señor Jesús, diariamente, Padre Santo, estar, Padre mío, enfocados, mi Dios, en lo bueno que tú has sido y eres con nosotros. Y Padre mío, que este agradecimiento se torne en un amor, mi Dios, por ti imparable, Señor. Oh Padre Santo, que nuestro deseo de ti, oh Padre mío, aumente cada día más y que diariamente, oh Padre Celestial, te busquemos ansiosamente, mi Dios, porque deseamos estar contigo. Porque deseamos caminar contigo, deseamos hacer tu voluntad, deseamos escuchar tu voz, deseamos tu presencia, la unción y el poder de tu Espíritu, mi Dios. Deseamos, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, a crecer en sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y en tu palabra háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? Gloria a Dios. Compartía este día en la mañana con la iglesia respecto a la situación que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Hay una epidemia de virus muy fuerte en la nación que está afectando a todos los ciudadanos cubanos. Nosotros tenemos comunicación continua con la iglesia en Cuba y uno de los pastores con los cuales nosotros nos comunicamos es el pastor Fernando Rodríguez, que ya hemos tenido la bendición y el privilegio de tenerlo aquí en esta iglesia varias veces. Él nos comunicaba la situación que es sumamente caótica por el hecho de que en estos momentos, dice, en estos momentos las iglesias la mayoría de ellos están enfermos. Hay un veraje de aproximadamente, dice, un 50% de personas que se han enfermado y están enfermos con este virus. El pastor Fernando estuvo sumamente enfermo a tal grado que perdió el conocimiento en una de las ocasiones por 25 minutos. Creían que le había dado un derrame cerebral, algo similar, ¿no? Entonces, gracias a Dios despertó y está bien, pero hay muchas personas enfermas. Así es de que iglesia les insto a orar, a orar y a orar y a orar. El hermano Humberto llegó esta mañana acá para la oración, se tuvo que ir a casa, no se sentía bien, se sentía muy enfermo. El hermano Miguel y su familia también se quedaron en casa con COVID. También hay esa misma pandemia que se está viendo en Cuba, se está viendo acá también, aquí en el medio nuestro. Así es de que iglesia, oremos mucho por nuestros hermanos, especialmente aquellos que están sufriendo con distintas enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, que es ahí a donde nosotros, hermanos, queremos llegar este día, ¿no? Queremos llegar a la palabra de Dios. Vamos a estar cubriendo en el libro de Efesios de los versículos 10 hasta el versículo 24 este día. Efesios 6 de los versículos 10 al 24. El tema de hoy, hermanos, es la armadura de Dios. Es el tema que vamos a estar tocando. El apóstol Pablo escribió esa carta mientras él estaba en la prisión. No solamente escribió la carta mientras él estaba en la prisión, sino que observó detenidamente la armadura que llevaba el soldado romano. Y la usó para, de una forma simbólica, mostrarnos a nosotros, hermanos, con las armas con las cuales Dios nos ha armado, a nosotros nos ha equipado para pelear la buena batalla, ¿no? Para no dejarnos vencer por las artimañas de nuestro adversario, el diablo, ¿no? Por ello es que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios, como ya había enseñado anteriormente, no les escribió a ellos para, pues, decirles que corrigieran su doctrina o se alinearan con el Señor, como lo hizo con la iglesia de Gálatas, como
lo hizo con la iglesia de Corintios, como lo hizo con la iglesia de Colosas, o sea, con todas estas diferentes iglesias que tuvieron muchos problemas internamente. A la iglesia de Efesios escribió específicamente para reforzar su teología de ellos, para ayudarles a ellos a crecer a cada día más en sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia establecida en el Señor, una iglesia que caminaba rectamente en las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo, por amor a ellos, escribió esta carta para reforzar su doctrina, para ayudarles a ellos a tener un conocimiento más profundo respecto a lo que ha sido establecido por nuestro Padre que está en los cielos a través de su glorioso y hermoso Hijo Cristo Jesús, el cual vino a este mundo, dio su vida por nosotros para pagar por nuestros pecados y darnos acceso a la vida eterna. Y por ello es que el apóstol Pablo se enfocó en esta carta específicamente para reforzar la teología de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pero hay algo muy importante, algo de suma importancia, porque Jesús, lidiando con las iglesias en el libro de Apocalipsis, específicamente habla a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Les dice a ellos: yo sé que ustedes están caminando rectamente en todo lo que yo os he enseñado a ustedes. No solamente tienen conocimiento y sabiduría, sino que tienen discernimiento, porque han logrado discernir a los que son falsos profetas, aquellos que enseñan erróneamente, y los han apartado de ustedes. Son una iglesia formada en las bases y en los fundamentos del evangelio, la doctrina sana, o sea, una iglesia sólida, una iglesia fuerte que trabajaba arduamente para avanzar el reino de Dios en esa área. Pero hay algo, les dijo el Señor, que tengo en contra de ustedes, que han dejado su primer amor. Esas fueron las palabras de Jesús para la iglesia de Éfeso, que han dejado su primer amor. Cuando Jesús habla, hermanos, acerca de nuestro primer amor, habla acerca de aquel día en el cual tú y yo abrimos nuestro corazón a Cristo. Aquel día cuando dijimos: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que mi pecado me aleja de ti, reconozco que si no me arrepiento voy camino hacia el infierno, por lo tal me arrepiento ese día y este día te pido que me perdones. Y una vez que tú me hayas perdonado, quiero invitarte a entrar en mi corazón y de hoy en adelante te declaro Señor de mi vida. Hermanos, ese momento en adelante hubo un cambio, una transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. Sentimos como que nos quitaron un gran peso de arriba y nos enamoramos tanto de la obra de Dios que éramos los primeros en los servicios. Éramos los que siempre estábamos dispuestos a ayudar y a servir en todo lo que fuese posible porque empezamos, hermanos, a conocer de Dios y nos enamoramos de Él de tal manera que solamente queríamos estar donde la obra de Dios se estaba llevando a cabo. Eventualmente con los años comienzan a pasar y el servicio al Señor se comienza a convertir en rutina. Y cuando el servicio a Dios se comienza a convertir en rutina, entonces, hermanos, ahí es donde entendemos que ya no muchas veces servimos a Dios por amor a Dios, sino porque ahora sentimos que tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que servir a Dios por amor a Dios. Tenemos que servir a Jesús por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro amor por el Señor debe aumentar cada día más y más y más y más. A tal grado, hermanos, que cada día, cada vez que nos levantemos por las mañanas sea: oh, gracias, mi Padre, por dejarme abrir los ojos. Qué maravilloso eres, qué lindo eres. Este día, yo sé que tú y yo vamos a tener experiencias maravillosas. Este día me vas a enseñar cosas que no conocía y cosas así por el estilo. Esa clase de amor, la que Dios quiere, hermanos, que nosotros diariamente experimentemos. El apóstol Pablo nos llevó a través de 6 capítulos
en esta carta a los Efesios. Comenzamos hablando acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. No solamente después de darnos a nosotros este enfoque acerca de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, sino que nos habló acerca de la sabiduría, hermanos, y la revelación que Dios mismo nos ha revelado para conocer a Dios, para conocer a Jesús de una manera más profunda y llegarnos a enamorar de Él de tal forma que no podamos vivir sin Él ningún momento de nuestra vida. Pero después nos hizo entender a nosotros, hermanos, que no son las obras las que nos salvan, sino que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. No es lo que yo haga para Dios, no lo que yo haga para Jesús, no lo que yo haga para el reino de Dios, lo que me va a llevar a la gloria. Lo que me va a llevar a la gloria es la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario, que fue ofrecida como pago por mis pecados, como pago por tus pecados, que ahora somos hechos hijos de Dios porque creímos en Él y le recibimos, le invitamos a entrar en nuestro corazón y le hemos declarado Señor de nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que nos dijo el apóstol Pablo que Él nos reconcilió a nosotros. ¿Cómo? A través de la cruz del Calvario. A través de la cruz del Calvario. A través de su sacrificio perfecto que Él hizo para dar a nosotros vida y vida juntamente con Él por la eternidad. No solamente eso, sino que el apóstol Pablo les dijo a ellos, hey, yo soy judío. No solamente soy judío, sino que como judío tengo un gran celo por mi pueblo. Mi deseo es que todos los judíos vengan al conocimiento y sabiduría de la salvación que pueden obtener en Cristo Jesús. Por lo tanto, cada vez que llegaba a cualquier lugar, lo primero que buscaba era una sinagoga. Buscaba donde se congregaban los judíos. ¿Por qué? Porque quería ir a predicar el evangelio, hablarles de la salvación que podían ellos obtener a través de la sangre de Jesús. Y no solamente eso, sino les dice a ellos, yo he sido llamado a ministrarles a ustedes, los gentiles. Aunque mi corazón es por mi pueblo, aunque mi corazón es por mi nación, aunque mi corazón es para que todos ellos sean salvos, pero mi llamado, el cual Dios ha puesto en mi vida, no es hacia ellos, es hacia ustedes, los gentiles. Les dice a ellos, yo lo que hago, lo hago por amor a ¿qué? Por amor a Jesús y el llamado que ha puesto en mi vida. Por ello les dio a ellos nos dio a nosotros, hermanos, lo que el amor hace. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Dirás tú, yo ¿sabes qué? Soy el teólogo más avanzado, o soy la persona más estudiada, soy la persona más culta, soy la persona mejor, que mejor puede hablar. Dirás tú de esta manera. Pero la misma escritura nos dice que si no tienes amor, vienes a ser como címbalo que retiñes. El amor, hermanos, dice el apóstol Pablo, excede todo conocimiento. No importa quién tú seas, si no tienes amor, no eres nadie. Lo que nos dice el apóstol Pablo. Por ello es que lo que hace el apóstol Pablo, después de hablarnos del amor que excede todo conocimiento, dice que el Espíritu, hermano, nos une. Nos une. Es como cuando tú agarras la arena y agarras el cemento y los mezclas y los pones, se solidifican y es inquebrantable la mezcla. Cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, dejamos que el Espíritu Santo haga su obra y, hermanos, nos mezclamos en lo que es el amor de Dios, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada que nos pueda alejar de la obra a la cual tú y yo hemos sido llamados para servir a Dios. Servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, es nuestro deseo diario. ¿Por qué? Porque hemos sido unificados en el Espíritu del Señor. Pero no para ahí el apóstol Pablo, no paró ahí, sino que en el mismo capítulo 4 dice que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. Sí, es verdad, la Escritura nos dice, aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas.
El día en el cual tú abriste tu corazón a Cristo, ese día, hermanos, tus pecados, tu antigua manera de vivir, el Señor la agarró y la tiró en el fondo del mar. Y dice Él, nunca más me acordaré de tu pasado. Porque ahora hemos comenzado una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Por ello es que el apóstol Pablo nos enseñó a andar, ¿qué? Andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Es ahí donde el apóstol Pablo nos dijo a nosotros que ahora tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que ser imitadores de Dios. Imitar a Dios, o sea, imitar a Jesús, imitar al Señor en todas las cosas que Él hizo. En todas las cosas que Él hizo, imitar a Dios. Ese fue el mensaje que el apóstol Pablo nos trajo en el capítulo 5. No solamente nos trajo ese mensaje, sino que nos exhortó a nosotros a hacer las obras que el Señor hizo de la misma manera y con el mismo amor, el mismo entusiasmo, la misma entrega, la misma dedicación y la misma devoción. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para poder agradar al Señor. Pero ahora, ese día, después de haber establecido nuestra relación con Dios, después de habernos hablado acerca de cuál debe ser la relación dentro del matrimonio, de cuál debe de ser la relación nuestra los unos para con los otros, este día el apóstol Pablo, para cerrar el libro, se va a enfocar en armarnos. ¿Para qué? Para la buena batalla. Porque vamos a tener lucha. Y el mismo apóstol Pablo nos lo va a decir acá en el libro de Efesios, que vamos a tener lucha contra huestes y potestades del más allá. Y eso es lo que vamos a estar mirando este día a través de estos versículos que vamos a estudiar. Por ello, el primer punto que vamos a tocar este día, hermanos, es las armas para la mente. Las armas para la mente es lo que vamos a mirar. Por ello es que el diablo sabe dónde, cómo y de qué manera atacarnos. Él sabe que si él logra insertar en tu mente una idea, o una duda, o un mal pensamiento, él sabe que te va a traer abajo, te va a destruir. Pero el Señor, a través de esta enseñanza, nos va a armar a nosotros para proteger, ¿qué? Para proteger nuestra mente. No dejarnos manipular, ni dejarnos llevar por las tretas y maquinaciones del diablo, las cuales él usa para traernos abajo y destruirnos a nosotros y hacernos polvo. Por ello dice en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, las primeras palabras que miramos aquí dice por lo demás. Cuando tú veas esa frase, por lo demás, el apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo a razón de las cosas que yo os he enseñado ya. A razón de las cosas que yo os he enseñado ya, los principios bíblicos, los mandamientos, los estatutos, los decretos, lo establecido por Dios para la salvación del hombre, todo lo que yo he tocado, el énfasis que he dado acerca de seguir a Jesús, por todo eso que yo os he enseñado, ahora les digo a ustedes, fortalezcanse. Esto viene, hermanos, al final de esta carta. Una carta en la que Pablo ha establecido cuidadosamente nuestro lugar en Jesús. Y luego los fundamentos del caminar cristiano. ¿Por qué? Porque una casa sin un buen fundamento es propensa a desmoronarse. Si no tiene un buen fundamento, se va a desmoronar. Nosotros como iglesia, si no tenemos un buen fundamento, si no basamos nuestras creencias en las Sagradas Escrituras,
si no basamos nuestra fe en Jesús, eventualmente, hermanos, nos vamos también a desmoronar. Por ello es que esta última sesión en la cual trata el apóstol Pablo, simple y sencillamente nos exhorta a nosotros ¿a qué? Nos exhorta a nosotros a meditar en las cosas que ya hemos aprendido a través de esta carta, a través de el libro a los Efesios. Y nos dice a nosotros, quiero que vean esto a la luz de todo lo que Dios ha hecho por tu vida, por mí, por nosotros. Quiero que lo vean a la luz de la gloriosa posición que tienes como hijo de Dios. Quiero que veas el cuidado que Dios ha tenido de ti. Quiero que entiendas el amor tan grande, tan inmenso del Padre, que permitió que su amado Hijo dejara su gloria, se quitara sus vestiduras reales, quitase su corona, la pusiera a un lado y viniese al mundo y tomase forma de hombre, y como hombre morir entre los hombres, ser sepultado y al tercer día resucitar, ascender a la gloria para dar a nosotros también acceso a la gloria de Dios. Pero sobre todas las cosas, dice, quiero que lo veas a la luz de su gran plan para las edades del que Dios, en las cuales Dios quiere y tiene parte en hacer en el futuro. Hermanos, los días son malos y en los días en los cuales estamos viviendo se está poniendo peor la cosa. No sé si tú te habrás dado cuenta, pero la inauguración de las Olimpiadas fue la cachetada más grande que esta organización hubiese podido dar al cristianismo. Hicieron una réplica, si no sabías, hicieron una réplica de la última cena del Señor con personas homosexuales. Y hay algo interesante al respecto, ¿por qué? Porque cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros que debemos de mirar todo a la luz de las edades, a través de lo que Dios está haciendo en las diferentes generaciones, en las diferentes culturas, podemos entender que el Dios al cual tú y yo servimos es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo que va a ser en el futuro. No cambia, nuestro Dios no cambia. Por ello es que podemos entender algo, que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que mirar la situación y tenemos que aprender a discernir lo que se está dando delante de nuestros ojos. Y no podemos nosotros aceptar lo que estamos mirando como algo que está correcto, porque no está correcto. El apóstol Pablo dio su vida al servicio del Señor. Era un hombre que tenía un celo increíble por las cosas de Dios. No permitía que nadie ni nada mancillase el nombre de Jesús. No se detuvo a corregir, no se detuvo a enseñar, no se detuvo en ningún momento a dejar que las personas mancillaran el nombre de aquel que dio su vida para que él pudiera tener vida. Y el día de hoy, desafortunadamente, nosotros, la iglesia, miramos esas cosas y nos quedamos callados. El silencio nuestro, hermanos, es lo que permite a esta gente hacer lo que están haciendo. El silencio nuestro, hermanos, es lo que da luz verde a todas estas personas para que mancillen el nombre de nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabes qué es lo que les da a ellos? Lo que les ayuda a ellos a hacer todas esas cosas es que muchas de las veces nosotros incluso aportamos, apoyándoles a ellos, comprando sus cosas. Y no solamente eso, sino que también sintonizamos nuestros televisores o nuestros teléfonos para mirar todas estas cosas. Tenemos que discernir y aprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por ello el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. O sea, tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿De qué manera te vas a fortalecer? Bueno, aquí está la fortaleza.
Aquí está la vida. Aquí están las fuerzas en la palabra de Dios. Si no estás leyendo la palabra de Dios, si no te estás nutriendo de ella, estás débil. Porque si no comes tú el día de hoy, o el día de mañana, o el día que sigue, por una semana, tu cuerpo se va a debilitar y eventualmente va a caer. Científicamente nos dicen que el cuerpo puede durar 40 días sin agua y sin comida. 40 días. Después de 40 días el cuerpo se colapsa y no hay regreso atrás. No hay regreso atrás. Si nuestro cuerpo, hermanos, deja de nutrirse con la palabra de Dios, deja de fortalecerse con la palabra de Dios, quiere decir que eventualmente nuestro espíritu también se va a colapsar. Se va a colapsar. Y nosotros no vamos a poder, ¿qué? No vamos a poder enfrentar la situación o las pruebas que nos vengan en la vida. El apóstol Pablo fue muy claro. Dice, yo ya os he enseñado a ustedes cosas respecto al reino de Dios. No solamente les he dado a ustedes una estructura bien estructurada o bien delineada, sino que os he hablado a ustedes acerca de las cosas que deben de hacer. Respecto a las cuales este día yo os digo a ustedes, practíquenlas, aplíquenlas a sus vidas, úsenlas diariamente para que todos los días ustedes sean luz y sal en esta tierra. Por ello dice fortaleceos. ¿De qué manera te puedes fortalecer? Ejercitando tus músculos espirituales. Si tú quieres obtener fuerza, vas a ir al gimnasio, vas a comenzar a levantar pesas. Y después de levantar pesas, vas a comenzar a desarrollar músculos. Y después de desarrollar músculos, vas a tener vitalidad, vas a tener fortaleza, fuerza. ¿Por qué? Porque estás ejercitando tus músculos. Y el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Quiere decir que nosotros también debemos fortalecernos en las cosas de Dios. Para que podamos tener poder, para que podamos tener fuerza. Fuerza. Continuando, hermanos, en el siguiente versículo. Nos dice la Escritura en el versículo siguiente, nos dice en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios se explica con más detalles, hermanos, en los siguientes versículos. Pero aquí el énfasis está en toda la armadura de Dios. Recuerda, la armadura no es tuya. ¿La armadura es de quién? Es de Dios. La armadura es de Dios. Esta palabra griega antigua para armadura se usa solo en otro lugar, o sea, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 11, de los versículos 21 al 22, donde Jesús habla de el hombre fuerte que estaba totalmente armado, pero que es despojado de toda su armadura cuando llega uno más fuerte que él. Debemos de notar algo muy importante. Que si te quieres vestir de la armadura de Dios, tienes que pedir a Dios esa armadura. No es algo que tú puedes ordenar en Amazon. No es algo que puedes ir a Walmart y comprar. No es algo que puedes ir a Hardware Freight y puedes comprar. No es algo que puedes ir a Home Depot y puedes comprar. O sea, la armadura, la cual el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos tenemos que poner, es de Dios. Es de Dios. Vamos a ver a Dios usando esta armadura en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 12. En Isaías 59, 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El
prevaricar y mentir contra Jehová. Y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. O sea, Isaías, la razón que te llevo hasta el versículo 12 es porque quiero darte contexto. Isaías está literalmente diciendo: Señor, esto es lo que nosotros fuimos, lo que nosotros hemos sido. Hemos sido calumniadores, hemos sido mentirosos, hemos pecado delante de ti. Pero en el versículo 14 dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque despreció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Versículo 17 dice: pues, escucha, de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. O sea, Dios se vistió de justicia. Dios se vistió con la coraza de justicia. Dios se vistió con el yelmo de la salvación en su cabeza. Él tomó sus ropas de venganza. O sea, nos está dando a nosotros, Isaías, las vestiduras de las cuales nos habla el apóstol Pablo, para que podamos entender que esas vestiduras, las cuales el apóstol Pablo nos insta a ponernos a nosotros, son vestiduras que Dios mismo viste, y con las cuales tú y yo, hermanos, tenemos que vestirnos. Por ello el apóstol Pablo dice que equipados con la armadura de Dios, en el versículo 37 de Romanos capítulo 8 dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque cuando Dios, Jesús, el Hijo de Dios, está en nosotros y con nosotros, sabemos que de Él viene todas las cosas. Por ello, hermanos, la armadura de Dios es para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Con ellas podemos no solamente ser más que vencedores, sino que sabemos que nos las ha dado Dios. Y porque provienen de Dios, vamos nosotros a usarlas de la manera en la cual Dios nos ha instruido a través de su gloriosa y maravillosa palabra. El apóstol Pablo quería que nos armásemos, sí. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no nos dice que vamos a entrar en una guerra física, sino es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Me llama a mí mucho la atención en el libro de Juan capítulo 4, cuando Jesús está teniendo una conversación con la mujer samaritana. Cuando Jesús le pide de beber y le dice a ella: como tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber. Y después llevando ella a Jesús, le dice: este pozo en el cual estamos es el pozo que nos heredó nuestro padre Jacob. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Nuestros padres nos dicen a nosotros que lo tenemos que hacer aquí en este monte.
Y Jesús le dice a ella, hey, la hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. Por ello es que podemos entender, hermanos, que cuando la Escritura nos dice que en el cielo Satanás y sus ángeles se rebelaron, Él los envió ¿a dónde? A la tierra. Y podemos ver acá que una vez ellos establecidos acá, organizaron de tal manera que nos dice la Escritura que hay principados, ¿ok? Hay potestades, hay gobernadores, y todos estos seres están regidos de una forma en la cual hay superiores ante los cuales los inferiores tienen que reportarse y dar un reporte respecto a lo que están haciendo y las cosas que están llevando a cabo acá en esta tierra. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos dice específicamente en el libro de segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, escucha, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sea perfecta. Recuerda, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que quiere decir que estos seres están en el aire. No los miras, yo tampoco los miro, pero existen. Ahora, hermanos, entendamos algo. Pablo usa una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Deberíamos considerarlos como pertenecientes a muchos niveles diferentes, de muchos rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen un objetivo: derribarnos de nuestro lugar de firmeza. En el versículo 11 se nos dice que tenemos que armarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar contra las mentiras del diablo. Tenemos que luchar contra las mentiras y artimañas de Satanás. Pero Pablo, hermanos, nos habla a nosotros de una manera específica y nos refiere a nosotros a través de las Escrituras, todas las diferentes facetas a través de las cuales nosotros vamos continuamente a ser atacados, y a través de las cuales nosotros tenemos que usar de la palabra de Dios para poder contrarrestar todas estas artimañas satánicas que vienen en contra de nosotros. Pablo identifica a estos seres en Romanos 8:38 y nos dice que los principados no pueden apartarnos del amor de Dios. Por tanto, existe un límite a su poder. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, de los versículos 20 al 21, dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de todos los principados y potestades. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, nos dice que Jesús creó a los principados y potestades. En Colosenses, capítulo 2, versículo 10, nos dice que Jesús es la cabeza de todos los principados y potestades. Por tanto, Jesús no es el contrario de Satanás o de los principados, sino es el creador de todas estas cosas o estos seres. El diablo y sus ángeles caídos son nuestros adversarios, pero no son adversarios de Jesús.
¿Por qué? Porque Efesios 3:10 nos dice que la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Cada vez que tú abres la Biblia y compartes con alguien el Evangelio, estos seres te están viendo, te están observando, te están escuchando, y al escucharte están entendiendo que tú estás compartiendo la verdad, la palabra de Dios, lo que cambia y transforma al hombre, lo que cambia y transforma la mente y el corazón del ser humano. Por ello, en 1 Corintios 5:24 nos dice que los principados y potestades tienen un fin. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no les permitirá obrar. Por lo tanto, Dios tiene un propósito al permitir que obren. Dirás tú, ¿cuál es el propósito de Dios al permitirles a ellos que obren? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vas a la escuela? ¿Te puedo hacer esta pregunta? Para aprender, ¿no? Y cuando tú vas a la escuela, al final del curso o al final de la clase que tú estás tomando, ¿qué es lo que hacen? Te dan una prueba, ¿no? Para probar que aprendiste. Y si repruebas, quiere decir que no estabas poniendo atención a la clase. O sea, no aprendiste nada. Pero si pasas la prueba, quiere decir que pusiste atención a toda la enseñanza que se te dio y pudiste pasar la prueba. Dios diariamente, hermanos, nos permite a nosotros vivir en este mundo, y todos los días, Dios nos está enseñando a amarle, a respetarle, a valorarle, a adorarle, a santificarle, a glorificarle. ¿Y sabes de qué manera Él nos puede probar si estamos aprendiendo? Permitiendo que estos seres vengan y metan duda en tu mente, en tu corazón. Cuando ellos vienen y te dicen, dice, como Satanás le dijo a la serpiente, como la serpiente le dijo a Eva, ¿sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tus ojos van a ser abiertos y vas a venir a ser como Dios? Si la mujer hubiera dicho, no, tú estás loca, serpiente, ¿cómo es posible? Yo no quiero ser como Dios, yo estoy perfectamente satisfecha en la condición en la cual Dios me hizo. Pero la mujer dijo, veamos, ¿no? Déjame probar, déjame comer, a lo mejor es verdad. O sea, metió la duda, lo que quiere decir es que reprobó la prueba. Y Dios, hermanos, continuamente, todos los días, nos está enseñando con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de que crezcamos en sabiduría y entendimiento de quién Él es. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús desarmó a los principados y potestades en la cruz. Por lo tanto, nuestra victoria tiene sus raíces en lo que hizo Jesús, no en lo que hacemos nosotros. No es que no haya nada que yo tenga que hacer de mi parte, sino que todo lo que tenía que ser hecho para mi salvación fue hecho en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ahora Él me llama a amarlo, a seguirlo, a obedecerlo, a poner en práctica todo lo que diariamente me enseña. Y ahí es donde tú y yo vamos a ¿qué? Vamos a aprender. Que nos lleva al segundo punto de ese día. El segundo punto que vamos a tocar es las armas para la batalla, de los versículos 13 al 20. No se puede ir a la guerra, hermanos, sin armas. No se puede ir a la guerra sin armas. Una de las cosas que hemos aprendido a través de la historia, cuando el Imperio Romano salía a pelear en contra de sus enemigos, comenzó a notar que habían muchas bajas en el ejército. Y cuando miraron que había muchas bajas en el ejército, dijeron ellos, ¿de qué manera podemos proteger las áreas más vulnerables de nuestros soldados? Y para proteger las áreas más vulnerables de nuestros soldados, tenemos que darles a ellos, tenemos que crear algo para que proteja las áreas en las cuales son continuamente atacadas, que es la parte de las partes más vitales del cuerpo, la parte que es el corazón, el estómago, el hígado, el páncreas, todas las áreas o partes de nuestro cuerpo que no son visibles al ojo humano, pero que son muy necesarias para la función del cuerpo.
Entonces dijeron ellos, bueno, pues construyámosles a ellos una coraza, o sea, construyámosles a ellos un chaleco, ¿no? Que lo podamos poner de los hombros hasta la cintura para que cuando venga el ataque de la espada, el ataque de la lanza, lo que sea, no les penetre y puedan proteger esas partes vitales. Dijeron ellos, hagámosles un escudo, o sea, un escudo del tamaño más o menos del hombre, o sea, del anchor del hombre y de la altura del hombre, para que cuando venga el ataque, él lo pueda poner delante de él, pueda cubrir todo su cuerpo, y al cubrir todo su cuerpo, entonces se pueda proteger de las flechas, se pueda proteger de las lanzas, se pueda proteger de las espadas, y pueda entonces, cuando el otro haya terminado de hacer su ataque, responder a él de una manera efectiva. Y les fue muy efectivo. ¿Comenzaron a qué? Comenzaron a implementar esto en masas. Vistieron a todos sus soldados con esta clase de armadura y fueron ellos los dominantes en todos esos continentes. Conquistaron toda aquella región, y al conquistar toda aquella región, todos los demás ejércitos comenzaron a copiar ¿qué? A copiar la armadura con la cual estos soldados iban armados. Pero el apóstol Pablo, al observar a estos soldados, lo pone en una perspectiva bíblica, y no solamente nos lo da a nosotros este día para que de igual forma nos armemos, nos protejamos y podamos ser efectivos en la batalla, sino que ahora nos dice a nosotros todos y cada uno de ustedes, cuando salgan afuera, salgan armados con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios. Por ello en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad, o sea, es algo que nosotros tenemos que hacer, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes. Palabra acá, el apóstol Pablo dice, por tanto, respecto a lo que ya te he enseñado, ahora quiero que tú personalmente, tomes lo que Dios te ofrece para protegerte, que es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. Hermanos, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo dependo de Dios, espero en Dios, y que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer para guardarme, para protegerme, para librarme, para darme la victoria. Y le delegamos a Dios toda la responsabilidad. Pero el apóstol Pablo claramente nos dice a nosotros, tomad. Eso es una acción que tú y yo tenemos que hacer. O sea, está en nosotros tomar la armadura de Dios. Está en nosotros tomarla y ponérnosla. Una vez que la tomemos, nos la pongamos, y ahora que la tengamos puesta, entonces dice, con ella vamos a poder resistir el día malo. ¿Por qué? Porque va a venir. Los ataques son diarios, son continuos. El diablo, hermanos, continuamente está maquinando de qué manera destruirnos, destruir nuestra fe, destruir nuestra reputación, destruir nuestro testimonio, destruirnos completamente, derribarnos. Eso es lo que él quiere hacer. Por ello es que tenemos que armarnos con la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Y una vez que haya acabado el día, entonces dice que vamos a estar firmes. Estar firmes. En el versículo 14, para ser más específicos, comienza él a describir la armadura de Dios y hablarnos acerca de qué manera debemos usarla. En el versículo 14 dice, estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. De la paz. Estad, pues, firmes. Es la repetición que ya Pablo había expresado en el versículo 11,
Y cuando Él dice, estad firmes, quiere decir, no pierdas terreno, no retrocedas. No retrocedas hacia atrás, mantén tu posición de combate. No te hagas a la derecha ni a la izquierda, no retrocedas hacia atrás, sino mantente ahí donde tú estás. Y ahí donde tú estás, dice, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces cuando viene la prueba, cuando viene el ataque, cuando viene la tribulación, cuando viene la situación difícil en nuestra vida, en vez de mantenernos en lo que sabemos, las promesas de Dios, lo que Dios nos ha prometido dar, tendemos a ¿qué? Tendemos a bajar la guardia y nos dejamos vencer, nos deprimimos y retrocedemos hacia atrás. Por ello dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Y esto lo podemos traducir en el griego como habiendo ceñido vuestros lomos, es decir, de veracidad, sinceridad y buena conciencia. Es lo que nos quiere decir esta palabra. La verdad es la faja que junta y sujeta los largos mantos, de modo que el soldado está sin trabas para la acción. Cuando el soldado romano, hermanos, se vestía, la parte de arriba era de cuero y larga. Se ponía su camisa de cuero, digámoslo de esta manera, y después sobre la camisa de cuero se ponía la coraza. Y esa camisa de cuero cuando bajaba tenía que ceñir, o sea, tenía que ponerse el cinturón, y una vez amarrado el cinturón, lo que hacía eso que mantenía la parte de arriba en su lugar y el restante, lo que eran las faldas del soldado, en su lugar, y podía moverse libremente sin ningún obstáculo. Pero Jesús nos habla respecto a este mismo tema en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice en Lucas 12, 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, ceñirse, hermanos, quiere decir que estás listo para la batalla. Y cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ceñíos los lomos con la verdad, simple y sencillamente nos dice a nosotros ser veraces, ser sinceros y tener buena conciencia en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Pero de igual forma nos dice vestidos con la coraza de justicia. La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales. Y ya leímos Isaías 59, 17, donde dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. O sea, ¿de quién habla? Nos habla acerca de Dios. La justicia de Cristo obra en nosotros por el Espíritu Santo. La fe y el amor, es decir, la fe obrando, la justicia obra por amor.
Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos aquella protección para que cubra nuestras partes más vitales, quiere decir que fácilmente podemos ser derrotados. Podemos ser derrotados. Y una de las formas en las cuales tú y yo, hermanos, de verdad debemos de poner atención a esta ilustración que nos da aquí el apóstol Pablo, es el hecho de saber que no nos podemos justificar con lo que hacemos o con lo que ofrecemos a Dios. Lo que podemos entender es el hecho que nuestra justificación ha venido a través de Jesús, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario para declararnos justos delante de Dios. Y eso nos cubre a nosotros, nos protege y nos da a nosotros, ¿qué? Nos da a nosotros la certeza y la seguridad de que estamos, hermanos, en los caminos de Dios de una manera que a Él le agrada. Por ello el punto 4 que vemos acá, o sea, el siguiente punto que nos habla acerca de los calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo podemos traducir de la siguiente manera. Dice, habiendo calzado los pies con el apresto, más bien el estado de preparados o disposición resultante del Evangelio. Cuando los soldados se armaban, se ponían el calzado, la parte de abajo de la suela del zapato del soldado tenía como clavos. Y cuando el soldado se paraba en su posición, se mantenía firme y no se resbalaba. Y cuando él estaba firme y estaba peleando, podía mantener su posición donde en el mismo lugar, porque cuando se anclaba a la tierra, no había manera de que nadie lo moviese porque estaba bien firme. ¿En dónde? Bien firme con sus pies sobre la tierra para poder pelear efectivamente. Y lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, para poder ser nosotros efectivos en esta batalla, tenemos que tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, el Evangelio específicamente. Nos dice el Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Es por ello que podemos entender que, hermanos, podemos entender que cuando nosotros tenemos claro el mensaje, la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio, podemos pelear efectivamente. Podemos anclarnos en la verdad, podemos anclarnos en el Evangelio y nadie ni nada nos va a mover. ¿Por qué? Porque estamos bien firmes. Pero si no estamos firmes, si no conocemos la verdad, si no conocemos el Evangelio, vamos a deslizarnos. Vamos a deslizarnos y cualquier viento de doctrina nos va a arrastrar, nos va a llevar al engaño y nos va a sacar de la verdad. Y si nos saca de la verdad, hermanos, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. En el versículo 16 de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nuevamente reitera, dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Sea sobre todo, encima de todo, como para cubrir todo lo que está puesto delante de ti, tienes que mantener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de tu fe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues
Nos dice la Escritura, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora entendamos algo. Pablo es específico en este versículo. Dice, sobre todo, tomad el escudo. O sea, tomar aquel escudo que puedes poner delante de ti para parar los dardos del enemigo. O sea, las flechas que va a tirar hacia ti. Van a ser flechas de mentira, flechas de engaño, flechas que literalmente el diablo va a tirar duda a tu mente. Todas estas flechas las va a tirar a ti. Pero como tú estás anclado, tienes la coraza puesta, tienes el cinturón fajado y tienes el escudo delante de ti, que es tu fe, nada de esas cosas te van a dar a ti, porque tu fe en Cristo Jesús detienen todas estas flechas que vienen hacia ti. Y es ahí donde dice él, tomad el escudo de la fe. O sea, cuando el diablo te diga que Dios no te ama, ¿sabes qué? Tienes que decirle, eres mentiroso. La prueba de su amor está en la muerte y resurrección de su Hijo Cristo Jesús. Cuando el diablo te diga a ti, hey, ¿sabes qué? No vales nada. Tú tienes que decirle, hey, ¿sabes qué? Soy de gran valor, y por ese valor que yo tengo, Dios mismo me compró a mí con la sangre de su Hijo Cristo Jesús. O sea, tu fe tiene que superar los ataques del enemigo. Si tú te dejas vencer por la mentira del diablo, entonces te va a derrotar, te va a derrumbar, te va a destruir, te va a alejar, te va a llevar por el engaño y te va a alejar de Dios. Por ello es que tenemos que tener el escudo, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús, en la esperanza que nos ha dado a nosotros el don de la vida eterna, el hecho de que un día, hermanos, dejaremos este mundo y estaremos con Él por la eternidad, es lo que nos debe de mover a nosotros diariamente. Nada nos puede alejar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Para continuar en el versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tomad nuevamente, el apóstol Pablo dice, hey, Dios te provee la armadura, ahora tú agárrala. Ahora agarra el casco, el yelmo es casco, o sea, ahora agarra el casco, póntelo en la cabeza. No dejes que entren a tu mente ideas erróneas. No permitas que malos pensamientos dicten tu caminar, tu vida, tu pensar, tu ser. Protégete. ¿Protégete cómo? Protégete con la espada, que es la palabra de Dios. Cuando el Señor me da a mí la bendición y la oportunidad de ministrar a personas que están pasando por dificultades en sus vidas, vienen a mí, ya sea por problemas de familia, problemas de matrimonio, problemas de lo que sea. Mi primera pregunta para ellos es, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Es mi primera pregunta. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Y si ellos me dicen, no estoy leyendo la palabra de Dios, entonces quiere decir que eres vulnerable, estás expuesto a los ataques del diablo. Tienes que agarrar la espada, o sea, tienes que agarrar la Biblia, tienes que agarrar la palabra de Dios, tienes que devorarla, tienes que leerla, tienes que pedirle al Señor que abra tus ojos para que puedas ver, tienes que pedirle al Señor que abra tu entendimiento para que puedas entender, tienes que memorizar la palabra de Dios, así para cuando los pensamientos lleguen a tu mente puedas recitar versículos de memoria y de esa manera alejar esos malos pensamientos de tu mente. Por ello dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero más importante también, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Acá no dice, hey, ora, no. Dice, ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo que debemos de orar en el Espíritu? Porque si queremos hablar con Dios, no lo podemos hacer en la carne.
¿Entiende eso? No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo puedo hacer con mi intelecto. No lo puedo hacer con mi conocimiento. No lo puedo hacer con nada de esas cosas. Tengo que hacerlo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Quiere decir que yo tengo que dejar lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me agrada, la posición que yo quiero tener. No, tengo que ponerme en el Espíritu para poder hablar con el Padre, para poder hablar con Dios en Espíritu y comunicarme con el Señor de esa manera. ¿De qué manera? Bueno, van a haber ocasiones en las cuales tengo que velar. Tengo que velar, perseverando. O sea, no quiere decir que voy a orar una vez, Señor, si es tu voluntad, pues consígueme un trabajo y ya. No, todos los días, Señor, consígueme un trabajo, un buen salario, un buen grupo de personas que te amen, que te teman, para que yo pueda tener un buen ambiente, un lugar donde tu nombre sea exaltado, donde tú seas nombrado continuamente. Padre, yo quiero ese lugar todos los días, todo momento, en cada hora. Pedir, perseverar continuamente, rogarle al Señor en toda hora, en todo tiempo. Si es necesario, velar. ¿Cómo? Velar esperando la respuesta del Señor. Suplicando, nos dice el apóstol Pablo. Suplicando. Por ello, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. El versículo 19, hermanos, al 20 dice: y por mí, dice. Primeramente en el 18 nos dice a nosotros que debemos de ¿qué? Orar. En el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y en el versículo 19 dice: por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo de hablar. O sea, la exhortación a orar del apóstol Pablo no es solamente a orar por nosotros mismos, sino a orar por nuestros hermanos que fielmente usan su tiempo para la enseñanza de la palabra de Dios, para que cuando abran sus labios, hablen con denuedo y enseñen apropiadamente la palabra del Señor. Quería terminar el capítulo hoy, pero no lo voy a terminar porque sería apurar las cosas. Así es de que vamos a terminar ahí la semana entrante, Dios mediante. Vamos a repasar nuevamente esos versículos 19 al 20. Y le damos conclusión en el versículo 24 la semana entrante. Amén. ¿O se quieren quedar hasta las 5 de la tarde? Gloria a Dios. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, gracias, mi Dios, por este día. Gracias por dar, mi Dios, a nosotros, o poner a nuestra disposición la armadura de Dios, tu armadura, Señor, con la cual, mi Dios, nosotros nos queremos vestir. Nos queremos vestir, Padre mío, para pelear efectivamente, Señor. Nos queremos, Padre Santo, proteger, mi Dios, para ser efectivos en la batalla. Y, Padre mío, traer a ti, oh mi Dios, la victoria en todo tiempo. Mientras, mi Dios, vivimos una vida que es de tu agrado y que, oh Padre Santo, exalta tu nombre y glorifica tu nombre, Señor. Padre Santo, tú conoces el corazón de cada siervo, cada
hombre, cada mujer, cada persona que hay aquí en este lugar este día, Señor, son tus hijos, son mis hermanos en Cristo. Padre mío, nos hemos este día congregado con el fin de que tu Espíritu sea el que nos hable, nos ministre, sea el cual, mi Dios, traiga a nosotros la verdad. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese, mi Dios, es nuestro deseo, Padre, ser libres, Padre Celestial, de toda treta y maquinación del diablo. Padre Santo, estar nosotros armados, protegidos, y no dejarnos, mi Dios, guiar o llevar por la mentira, Señor, por el engaño, por las calumnias, Padre mío, por los malos entendidos. Queremos, Señor Jesús, estar firmes, fijos en la verdad y siempre, Padre mío, caminar en lo que es de tu agrado. Gracias, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que aprendimos acá hoy, tú, Señor, seas escribiéndolo en las tablas de nuestro corazón, y el día de mañana, oh Padre mío, estemos listos, preparados para pelear la buena batalla, Señor, para guardar la fe. Oh, mi Dios, porque nos espera la corona de justicia. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, y sé en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, amén. Gloria a Dios.